Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Savoir-faire, maître d'hôtel, art de vivre, hors d'œuvre. Hay ciertas expresiones francesas que no tienen traducción. Hay un cierto talento de los franceses para pues juntar ciertas palabras, no a la manera de los alemanes que hacen unas cosas kilométricas y conciben un neologismo cada día, pero sí hay ciertas expresiones francesas que han pasado pues al habla global, a todos los idiomas, sin traducción. Es el caso de todas estas que tienen que ver con asuntos más felices, con el mundo de la factura artesanal, con el mundo del lujo, con el mundo de la hotelería, con el mundo de la buena mesa, pero hay unas que pertenecen a campos semánticos un poco menos felices. Por ejemplo, la palabra fait divers o la expresión fait divers. Fait divers es una expresión de origen periodístico francés que realmente no ha encontrado equivalente en otros idiomas. De hecho, en inglés se usa tal cual, fait divers. News item no es exactamente una traducción de fait divers. Y en español tenemos una mejor aproximación al concepto, que es nota roja, pero no es del todo una traducción equivalente de fait divers. Bueno, ¿qué es fait divers? Fait divers es un género periodístico que nace en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el primer, digamos, gran auge del mundo de los periódicos, y que era originalmente la rúbrica, el encabezado que colocaban los periódicos en una sección que agrupaba todo aquello que no era clasificable en las secciones habituales de la prensa. Es decir, si algo no cabía en la sección política nacional o en la sección internacional o en la sección económico-financiera o en la sección cultural o en la sección deportiva o en la sección de espectáculos, bueno, pues se clasificaba como un fait divers, es decir, y lo que significa simplemente fait divers son hechos, fait, del verbo faire, que es hacer, y divers, diversos, que en este caso no tiene que ver con la diversidad sexual o étnica o religiosa, sino tiene que ver con que son hechos variaditos. Es una miscelánea, digamos. Eso es lo que quería decir originalmente fait divers. Pero con el tiempo, esa sección de fait divers en los periódicos se convirtió en una sección de escándalo en gran medida y de lo que en México conocemos como nota roja. Publicaciones como los tabloides británicos, como News of the World, o como las revistas sensacionalistas mexicanas, como El Alarma, hoy extinto, son hijas de publicaciones que se especializaban en los faits divers, como Les Faits divers Illustrés, una publicación del siglo XIX, que no solo traía noticias sensacionalistas, sino que además ilustraba las noticias sensacionalistas. Y los faits divers tienen, pues digamos, una función un poco extraña en la vida social y me atrevería a decir incluso en la vida filosófica francesa. Tienen un detractor importante en un filósofo, en Pierre Bourdieu, quien en un reciente documental sobre el mundo de los faits divers dijo, con mucho ingenio verbal, le fait divers fait diversion. Es un juego de palabras, no es posible traducirlo, pero que su significado sirve muy bien para ilustrar lo que piensa Bourdieu del asunto, que es el fait divers, la nota miscelánea sensacionalista, fait diversion, es decir, hace que nos distraigamos, hace que nos divirtamos, pero no en el sentido de qué divertido, qué alegre, qué simpático, sino en el sentido de apartarse de la vía, apartarse del camino. Le fait divers, fait diversion, significa el fait divers distrae, aparta de aquello que debería de concentrar nuestra atención. Pero no necesariamente sucede eso siempre. Otro filósofo que también se llegó a ocupar de los faits divers, Roland Barthes, semiólogo además, lo que decía del fait divers es que servía para preservar en el seno de la sociedad contemporánea la ambigüedad entre lo racional y lo irracional, entre lo inteligible y lo insondable. Y yo creo que esta es una definición mucho más precisa de la función que tiene el fait divers en la sociedad francesa y en las sociedades en general, diría, por ejemplo. A ver, a lo mejor ustedes se acordarán de la primera vez que, si no me equivoco, en el año 2000, Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, el candidato de extrema derecha francesa,
pues apareció para terror del mundo en segundo lugar y se coló a la segunda vuelta electoral en Francia. No pasó Lionel Jospin, que había sido el primer ministro hasta entonces y que era socialista y que contendía contra Jacques Chirac, el presidente republicano que pretendía reelegirse, sino de pronto en esta contienda que enfrentaba, pensaban los franceses y pensaba el mundo, a Chirac y a Jospin, de pronto se cuela Jean-Marie Le Pen al segundo lugar y manda a Jospin al tercero y ya no pasa a la segunda vuelta. Ah, caray, ¿y cómo sucede eso? Pues una de las razones de ello es un fait divers. Fíjense que en aquella época tuvo lugar el caso Paul Voise, l'affaire Paul Voise, como dicen los franceses. La palabra affaire para hablar de un caso también viene de la jerga periodística francesa. Paul Voise era un viejito de 80 y tantos años que de pronto un día amaneció salvaje, brutalmente golpeado y cuya casa fue incendiada, cuyo departamento fue incendiado por unos vándalos que nunca fueron identificados. A la fecha, los perpetradores de las violencias que son materia del caso Paul Voise no han sido identificados. El país se enojó muchísimo y se enojó muchísimo con la lentitud y la ineficiencia del gobierno francés para lidiar con el asunto. Y eso le costó tantos votos a Lionel Jospin, entonces primer ministro, que lo mandó al tercer lugar. Ese es un fait divers que tuvo vuelos políticos, pero hay fait divers que tienen vuelos filosóficos y artísticos. Es el caso del que quizás sea el más famoso de los faits divers de la historia de Francia y uno de los casos de nota roja más famosos de la historia, que es el caso de las hermanas Papin. En 1933, dos hermanas, Christine y Léa Papin, que eran trabajadoras domésticas en casa de la familia Lancelin en la ciudad de Le Mans, una ciudad media en Francia, y que eran unas empleadas modelo, que trabajaban muy bien, que solo salían los domingos a la iglesia, muy bien arregladas, que habían ahorrado mucho dinero, que le enviaban dinero a su madre, que hacían un extraordinario trabajo al servicio de esta familia y de su hija. Bueno, pues un día tuvieron un zipizape con la patrona por un asunto de una plancha que no funcionaba y de la electricidad que había colapsado en razón de la plancha que no funcionaba, y mataron a la patrona y a su hija. Les sacaron los ojos, cada una le sacó los ojos a una de las dos. Las sometieron a toda suerte de violencias, a martillazos, las golpearon, las desfiguraron y las asesinaron, dejaron los cuerpos tirados en la sala, se pusieron la pijama, se metieron a la cama en la habitación que compartían, se encerraron a piedra y lodo, se mantuvieron abrazadas hasta que llegó la policía. Nunca le abrieron a la policía, sino que más bien hubo que tirar la puerta, hubo que llamar a un cerrajero para que las hermanas Papin salieran de su habitación y después admitieron sus crímenes. Fue un asunto que conmocionó a Francia en esos años 30, en donde un alto porcentaje de la sociedad exigía las penas más terribles, incluida la pena de muerte para las hermanas Papin, y estaba al borde del linchamiento. Y otra parte de la sociedad, la izquierda, lo que hacía era convertir a las hermanas Papin en síntoma, si no es que casi en heroínas, es decir, en avatares de la lucha de clases que habían valerosamente pues enfrentado la tiranía de la opresión capitalista. L'Humanité, uno de los periódicos de izquierda más importantes, el periódico comunista de aquella época en que no existía liberación, sostenía esta hipótesis, y intelectuales tan importantes de izquierda como Jean-Paul Sartre y como Simone de Beauvoir también sostenían una hipótesis de defensa de las hermanas Papin como víctimas de la opresión capitalista. Pero no solo inspiró estas reacciones, digamos, de análisis sociopolítico otra vez, sino también psicológico. Quizás una de las obras torales del psicoanálisis, Los motivos del crimen paranoico, de Jacques Lacan, que es la continuación, digamos, de su estudio sobre la psicosis paranoica con la que inicia toda su obra, de la psicosis paranoica y su relación con la personalidad, fue inspirado por las hermanas Papin. Y el análisis que hace Jacques Lacan de el caso de las hermanas Papin como avatar de la psicosis paranoica y de lo que se llama en psicoanálisis la folie à deux,
es decir, la locura compartida, la locura en donde la percepción alterada de la realidad es compartida entre dos, bueno, pues surge toda esta teoría lacaniana del crimen de las hermanas Papin. Además de varias obras de arte, hay una gran cantidad de obras teatrales, literarias, cinematográficas, inspiradas en el caso de las hermanas Papin, como Las criadas de Jean Genet, uno de los grandes clásicos no solo del teatro contemporáneo, sino de la literatura homosexual, y en el caso del cine, La Cérémonie, La Ceremonia, de Claude Chabrol, una película con Isabelle Huppert que si no han visto deben ver y que actualiza, digamos, el caso de las hermanas Papin y subraya el asunto de clase. Así que yo, que soy en alguna medida un bourdieusiano, me voy a permitir disentir de Pierre Bourdieu en este caso y no estar ni siquiera de acuerdo en que le fait divers fait diversion, es decir, en que el fait divers, la nota roja, distrae, sino hay una larga tradición en Francia de notas rojas que llevan a tener discusiones de hondura, discusiones de fondo y discusiones capaces de transformar dinámicas sociales de manera muy importante. Tan tiene razón Roland Barthes en que el fait divers sirve para preservar en el seno de la sociedad contemporánea la ambigüedad de lo racional y de lo irracional, de lo inteligible y de lo insondable, que hoy toda la comunidad de Mazan, no, toda Francia, toda Europa, todo el mundo está pendiente de un fait divers en donde se encuentran lo racional y lo irracional, lo inteligible y lo insondable, el feminismo, la pornografía y la sociedad contemporánea. Ese es el caso Pericot, que mantiene en vilo la cultura, el género, la sexualidad y la impartición de justicia en el mundo con su pinche complejidad. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde diré que habitualmente tratamos asuntos un poco menos terribles o al menos conceptualmente terribles, pero no físicamente terribles, como el del caso Pericot. Ha sido, digamos, tratado hasta la saciedad casi por medios de comunicación de todo el mundo. No solo están ahí Le Monde y Libération y Le Figaro cubriendo el proceso en Mazan, sino está el New York Times, está el Guardian, está el País, es decir, la prensa del mundo se ha volcado a la pequeña comunidad de Mazan, a 30 kilómetros de Avignon, para cubrir este caso, en donde tenemos una pareja de adultos mayores, una pareja que está en sus 70s, Dominique y Gisèle Pericot, digamos, presentados en todos estos relatos periodísticos como pues, la pareja de abuelos que todo mundo conoce en cualquier comunidad de clase media del mundo. Eso es lo que eran Gisèle y Dominique Pericot. Un día el señor Pericot, Dominique, va al súper, y estando en el súper en 2020, de pronto un oficial de seguridad, un guardia de seguridad del súper, lo cacha filmándole los calzones con su teléfono a las parroquianas, a las clientas del súper, y se lo lleva arrestado. Digamos, esto le supone una detención provisional, le supone pagar una multa, le dan un manazo, digamos, es tenido por un crimen menor, pero hábilmente la policía dice, raro el comportamiento de este señor, veamos qué material tiene en su computadora. Vamos a incautarle la computadora. Y al revisar la computadora encuentran no decenas, no cientos, sino miles de videos en los que 72 hombres distintos violan a su mujer dormida, Gisèle Pericot, la esposa de Dominique Pericot. De vez en cuando recibía, mezclada en la comida, somníferos y otras drogas psicotrópicas que han sido ya tipificadas de manera más o menos exhaustiva por las instituciones de impartición de justicia y por los periodistas. Y esto la hacía entrar en un estado de sopor en el que el señor Pericot reclutaba vía internet a entusiastas a los que no les cobraba y no les pagaba, sino era un asunto como de intercambio no consentido de parejas, digamos, o de intercambio unilateral no consentido de parejas. Hacía citas para que fueran a tener relaciones sexuales con su mujer dormida, drogada, y los filmaba.
Parece ser que en algunas pocas ocasiones también él tenía relaciones sexuales con ellos, aunque parece ser que esto no era la norma. Había un ritual, una ceremonia. Ceremonia es una palabra que voy a querer traer a cuento en un ratito más otra vez, en donde él les pedía que se estacionaran a cierta distancia del domicilio, que no usaran perfume ese día, que no fumaran ese día, para que su esposa no pudiera detectar durante o después olores anómalos en la habitación, que se desnudaran en la cocina, que se calentaran las manos en el radiador para que no tuvieran las manos frías y no la fueran a despertar. Sucedía el encuentro sexual, lo filmaba el señor Pelicot, tenía o no un encuentro sexual propio con el personaje, y después de esto pues se ponía a limpiar a su mujer para que ella no pudiera notar esto al día siguiente. La mujer tenía lagunas mentales importantes, incluso llegando a descubrirse con un corte de pelo que no reconocía y yendo a ver al peluquero que le dijera, no, pues sí, usted vino ayer y me pidió que le cortara el pelo así y así y así. Es decir, la mujer empezó a tener problemas psiquiátricos avanzados. No hay mucha especulación al respecto, porque incluso en el proceso que está teniendo lugar en este momento, 4 años después, porque la investigación fue muy complicada, había que investigar a 72 hombres. Bueno, pues en el proceso al que está siendo sometido Dominique Pelicot, él se asume plenamente un violador y asume que a quienes reclutó para esto son también violadores, y ha ofrecido, sirve para muy poco, pero digamos, lo digo simplemente como admisión de culpa, ha ofrecido una disculpa pública a su esposa, admitiendo también que no sirven para nada. Toda esta larga introducción no apunta a que yo vaya a hablar solo como merolico, sino a que me importaba mucho, antes de hablar con nuestro invitado de hoy, sentar las reglas y digamos el contexto de esta conversación, porque es una conversación extraordinariamente compleja que creo que solo podría tener con este interlocutor. Me pasé días diciendo con quién hablo del caso Pelicot, con quién tengo una discusión que no se vaya a convertir o en un podcast de True Crime, porque esos no me salen bien y no me gustan, o en un meeting feminista, que creo que es en lo que se ha estado convirtiendo el caso Pelicot recientemente. Y eso me hace resonancias, por cierto, también con lo que pasó con el caso de las hermanas Papin y el comunismo. Es decir, hay también quizás una utilización ideológica de una tragedia personal que a lo mejor admite la agenda política, pero que a lo mejor amerita una reflexión de más hondo calado, y que me pareció importante tener con Neif Yeya, porque Neif Yeya es un escritor, es un filósofo, pero es probablemente una de las mentes que más ha pensado la pornografía en el mundo. Y yo, Neif, y te lo lancé como provocación en un WhatsApp, pero estuviste de acuerdo muy pronto, entonces me interesa mucho oír por qué, y luego te daré yo mi hipótesis. Yo veo esta historia inscrita claramente no en una cultura de la violación, como dicen muchas feministas contemporáneas. Puede que la cultura de la violación sea un resultado de ello, pero la veo claramente inscrita en una cultura de la pornografía y en códigos pornográficos. Y me llamó mucho la atención que me dijeras, por supuesto, muy rápido, ¿cómo lees tú el caso Pelicot desde tu conocimiento, y desde tu conocimiento histórico y sobre todo filosófico y sociológico del fenómeno de la pornografía? Muchas gracias, Nicolás, por invitarme a tu podcast. Ya creo que la segunda o tercera, no estoy seguro. Segunda, pero haremos una tercera muy pronto. Exacto. Siempre me deja muy asombrado, bueno, tu conocimiento de la documentación, la reflexión que le imprimes a cada caso, a cada tema, y admiro muchísimo eso. Este no es la excepción. Estoy muy contento de haberte escuchado. Realmente me encanta cómo presentas el asunto. Has hecho un sumario brillante de este fait divers tan escandaloso. Me eché el sumario del crimen, querido. Exactamente, el sumario del crimen. Y sí, cuando me escribiste ayer y me decías, esto me hace más pensar en pornografía que en abuso sexual o en feminismo, en fin, yo automáticamente lo que pienso es que había una obsesión de registrar. Había una obsesión no solamente del caso, de ser testigo, de ser partícipe de esta
esa transgresión moral tan profunda, tan grave, con alguien tan cercano, tan íntimo, sino que había la necesidad de registrarlo, de acumularlo, de archivarlo, de curarlo con gran cuidado y cariño y emoción, de tener una colección con estos títulos de documentación que él mismo dice eran parte placer y parte garantía, porque él sabía que si en algún momento esto estallaba, él quería tener un documento que tuviera los nombres, o eso dice ahora, no estamos seguros, que tuviera los nombres de esta gente, no solo los nombres, las caras de estas gentes, todos los participantes, que él no quedara solo. Pero sí, independientemente de si él quería cometer un crimen, ya no a deux, pero a 82. Exacto. Vamos a ver, a 82, o en este caso 72. Lo que quería, siento yo, era poseer este archivo documental. Y eso es pornografía hasta cierto punto. Es un primer nivel de consumo. Por ejemplo, a mí me intrigaba mucho y aún no resuelvo esta duda, si él compartía con alguien este acervo. Me gustaría, tú que has leído, yo creo que mucho más que yo, me gustaría saber si sabes algo de eso, si compartía, o sea, en el sentido de que la pornografía siempre es un género, o históricamente ha sido un género que se creaba para ser vendido, para ser una mercancía. En este caso, ¿es solamente para el consumo personal o había un fin ulterior? No lo sé, pero no lo sé no por falta de voluntad. Es decir, me hice la misma pregunta que tú en algún momento y me puse a buscarlo justamente porque me llamó la atención, igual que a ti, Neif, digamos, cómo hay una lógica de producción pornográfica en todo lo que sucede aquí. Cuando dije que la palabra ceremonia regresaría, es porque, y creo que hemos comentado tú y yo este libro alguna vez, La ceremonia del porno, de Andrés Barba y Javier Montes, que es un libro que me gusta mucho y que yo tuve la oportunidad de presentar en la FIL alguna vez junto con Andrés Barba. Lo que dicen los autores de este libro es que el porno es una ceremonia y es una ceremonia inacible, digamos, porque la única manera digamos, en el momento en el que uno participa de esa ceremonia, deja de poder ver y comprender esta ceremonia. Pero en el momento en el que uno se mantiene al margen de esta ceremonia solamente como espectador, ya no le hace ninguna lógica. Y en ese sentido, lo que postulan Barba y Montes es que el porno es una ceremonia inacible. Yo creo que este caso habla mucho de eso, porque no hay, digamos, un fragor de la pasión en donde este hombre, por estar en compañía de otros hombres o por ver a su mujer en ciertas circunstancias, tiene un rapto pulsional que lo lleva a violar a su mujer, sino hay, en efecto, un ritual, hay un ceremonial que es muy propio de lo pornográfico, en donde lo que se busca es la producción de un contenido, la producción de, valga la redundancia, un producto pornográfico. Y es un fenómeno que solo podría tener lugar en nuestros tiempos. Y eso, que a mi gusto, Neif, es lo que lo acerca mucho al mundo de la pornografía. Es decir, pues en las épocas del Marqués de Sade, el Marqués de Sade podía escribir los 120 días de Sodoma. Ya llevar a cabo los 120 días de Sodoma, pues ya estaba un poco cabrón. Es decir, se necesitaba un presupuesto y un elenco de cientos de personas y reclutar, pues que si sus funcionarios corruptos, que si sus niños, que si sus niñas, que si el castillo, o sea, pues es una película de Pasolini, pues así de cara sale la cosa. En cambio, creo que la democratización del porno, es decir, la accesibilidad de la cámara, de Internet para establecer los contactos, de las aplicaciones, facilita, digamos, la producción de escenarios fantasiosos al punto de lo demencial, de escenarios ceremoniales, que pueden ser inscritos en la lógica del porno, aunque no haya espectador. A lo mejor pues estamos casi ante un caso
pues no sé si se podría hablar, ya sé que el porno es autoerótico por definición, porque es masturbatorio en esencia, pero si en este caso es autoerótico no solo porque su objetivo es el consumo masturbatorio, sino porque no busca ser compartido con nadie. Es decir, esta mujer estaba montando un espectáculo para un solo espectador y no sé si a lo mejor esto sea un fenómeno post-revolución digital. ¿Cómo lo lees tú desde ahí? Sí, sí, algo así. Mira, varias cosas retomo de lo que tú dijiste. Lo primero, si es un ritual, es un procedimiento, es un, es una serie de acontecimientos que se entrelazan para crear este producto. O sea, describen varios que él se comportaba como un director, no solamente en lo que tú ya mencionaste, en los requerimientos para entrar a la habitación a cometer el acto, sino que parece que él daba órdenes mientras estaba filmando y les decía lo que tenían que hacer. No sé tampoco si haya alguien que haya hecho un registro más preciso de qué tipo de órdenes, cómo eran las órdenes, si cambiaban de un caso a otro, en fin, todo esto. Pero es decir, el hecho de que esto era una reiteración de un ultraje. Entonces, la primera vez que lo hizo, imaginemos, regresemos en el tiempo y digamos, en un momento él, supongo que con las manos sudorosas y angustiado por el temor y súper excitado por la posibilidad, lo hizo por primera vez. Drogó a su mujer y trajo a alguien a que hiciera esto. Ese es el caso inicial, ¿no? El caso seminal, el caso en todos los sentidos. El caso que viene a romper con este contrato social de la pareja, al cual esta pobre Giselle todavía dice, yo a este hombre le tengo toda la fe del mundo, no hay más fe que le pueda yo tener. Y en ese momento se fractura todo. Una vez que ya transgredió esto, ya todas las demás repeticiones, ya es un proceso industrial, por decirle de una manera, de una producción, como tú bien dices, una producción que va hacia algo. Y si no le interesaba mercar con este trabajo, si solamente era para su consumo, uno puede imaginarse, eh, por un lado, que hay un factor compulsivo en muchos de los consumidores de la pornografía que los lleva a acumular material que a lo mejor nunca van a tener tiempo de ver en su vida. Pero ahora, una cosa es acumularlo y otra cosa es producirlo también. Añadir ese elemento de producción. Y eso yo creo que es el verdadero misterio, ¿no? ¿Cómo puede alguien que supuestamente tenía una vida familiar, un contexto en el cual había valores que él sostenía, llevarlo todo a esta lógica de producción industrializada? Es que, a ver, Neif, justo ahí está el quid para mí de la cuestión. En efecto, he estado, digamos, buceando en esas aguas más bien negras en estos últimos días y leyendo y escuchando mucho material al respecto. Y lo que he visto, digamos, es que el caso Pelicó se ha convertido en una bandera comunista, en una bandera feminista, perdón. Claro. El lapsus fue bueno porque es como el caso Papin, que se convirtió en una bandera comunista en la época. Y de lo que hablan las feministas, no solo francesas, sino del mundo, es de una cultura de la violación y de un pacto patriarcal para, digamos, que todos los hombres nos tapemos los unos a los otros, y cuando se les contesta que no todos los hombres es, ok, no todos los hombres lo hacen, pero todos los hombres podrían hacerlos porque la cultura del patriarcado está ahí. Digamos, no negando que pueda haber un fenómeno de esa índole, me parece, uno, un poquito reduccionista, y dos, me parece heredero de un fenómeno que tú conoces mejor, que es la cultura de la pornografía. Es decir, porque que yo te diga, conozco muchos hombres que quieran violar mujeres o que hayan violado mujeres u hombres o animales o lo que sea, no. Conozco muchos hombres que consuman pornografía, es decir, es un rasgo eminentemente masculino y de la masculinidad contemporánea. Sí, hombres de muchos tipos. La pornografía se volvió
automáticamente accesible. Pues yo recuerdo las épocas en que uno estaba emocionado porque llegaba el National Geographic a la casa y era lo único que ofrecía unos senos desnudos. O encontraba uno el Playboy de su papá, o leía uno en el Cosmopolitan de su mamá cómo convertirte en una tigresa en la cama en 12 sencillos pasos. Porque ese era el único material sexual al que un adolescente tenía acceso cuando nosotros éramos adolescentes. Ahora vivimos en una sociedad pornográfica en más de un sentido, pero me voy a detener en lo sexual específicamente. O sea, cualquier tipo de contenido pornográfico sexual de cualquier índole está disponible para todo el mundo, todo el tiempo. ¿Cómo cambia esto la lectura que una sociedad hace de la pornografía? Yo creo que estamos muy lejos del porno chic de los años 70 y de la época en que la pornografía y ver detrás de la puerta verde o Garganta Profunda o Emanuel era una cosa emancipadora y liberal y con ondita. ¿Cambió la función de la pornografía en la sociedad de aquella época a esta? Totalmente, totalmente, sí. Sí, fíjate, para mí mira, la pornografía rapidísimo empieza para mí como un fenómeno político a raíz de la Revolución Francesa. Volvemos a Francia. ¿Por qué es el eje de gravedad en todo esto? No lo sé, pero lo es. A partir de la Revolución Francesa, con la impresión masiva, porque esto es lo que es importante en la pornografía, que la pornografía tiene que ser no solamente un fenómeno que involucra de alguna manera el deseo, la libido, la perversión, la transgresión de la moral, la violación de elementos censurables, o más bien la búsqueda de cómo violar estas reglas de lo que se puede hacer. Empieza con la reproducción de estampillas en las cuales se mostraba a la realeza y al clero en situaciones humillantes de carácter sexual, casi siempre, aunque no todo el tiempo, pero era lo más común. Eso para mí es el nacimiento de lo pornográfico. No las estatuillas sexuales prehistóricas, ni prehispánicas, ni nada. Eso es erotismo, esas son representaciones de otra naturaleza. Para mí, pornografía sin masificación es muy difícil de justificar. Para mí no tiene mucho sentido. Pero le estás poniendo otro elemento, que es la transgresión, véase la desnaturalización de los seres humanos, ¿no? Hay una intención de humillar en la pornografía. No siempre, no siempre. Yo creo que así nace, pero una vez que empieza a crecer y así como se divide en una enorme cantidad de géneros, sí hay un género que obviamente requiere de la sumisión o la opresión o el abuso, pero hay otros que no, que nunca lo han necesitado, y hay gente que en sus fantasías sexuales no busca eso. Entonces sería englobar algo, un fenómeno muy vasto en algo muy estrecho, que es lo que quisieron hacer las feministas de la segunda generación, básicamente Catherine McKinnon y Andrea Dworkin, que fueron las guías de esos años 70, con la politización de la persecución pornográfica, que ya había estado en manos de grupos religiosos, de grupos moralistas, en fin, pero ahí es cuando, entre comillas, la izquierda o el feminismo se monta en ese tren, que a su vez se montaron en ello los conservadores para apropiarse de ese discurso, para atacar no solo a la pornografía, sino a toda expresión de libertad corporal o cualquier cosa que transgredía las ideas moralistas y conservadoras de las derechas. Entonces, por eso nunca lo cerraría yo en el acento de la moral violada o del abuso de la persona. La frase, la pornografía es la teoría, la violación es la práctica, de Andrea Dworkin, es una falacia, es una mentira, es un abuso y eso es simplemente un enorme desconocimiento de lo que quiere decir. La pornografía puede ser muchas cosas, entre ellas a lo mejor eso, pero hay muchas otras cosas más que no tienen absolutamente nada que ver. En este caso, hay elementos obviamente que te saltan, ¿no? Pues hay aparentemente una fantasía necrofílica, hay una fantasía de ser el cornudo, hay una fantasía en fin, de ver a la esposa propia pues, siendo sometida por todo, en fin, muchas cosas que se unen y que deben estar inscritas, impresas en la mente de Dominique Pellicot de una manera súper extraña que quizá nunca logremos entender,
pero es un fenómeno mucho más allá. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Hay elementos clarísimos, obvios de la metáfora de tener a una mujer drogada que está siendo abusada por decenas de hombres. Eso es totalmente encaja, si queremos verlo así, con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, ¿no? De cómo están siendo las mujeres, se les están arrancando los derechos sobre su cuerpo, los derechos sobre su sexualidad. Obviamente es legítimo pensar, pues esto es una perfecta metáfora de lo que está sucediendo con la mujer en todo el mundo, pero yo siento que hay mucho más que eso, que nos habla de nuestra relación, como tú bien dices, con Internet, con la pornografía en Internet. La pornografía antes tú la tenías que buscar, ahora ella te busca a ti. Y todo esto, ya no solamente en las representaciones industriales, comerciales, como las queramos llamar, sino en la era de OnlyFans, en las que ya el usuario y el consumidor y el productor ya están tan mezclados que ya no sabemos quién juega qué rol. Justamente ahí me parece que se complejizó una discusión que yo te diré que por lo menos yo consideraba saldada. Es decir, en efecto, qué bueno que trajiste a cuento a Andrea Dworkin y a todo el feminismo antipornografía de los años 70, que justamente cuando está la gran ola del porno chic, es decir, cuando la gente está yendo in polite company, digamos, a ver Garganta Profunda y Detrás de la Puerta Verde, y está escribiendo en el New Yorker sesudos artículos sobre esto y comentándola en fiestas en Studio 54, salen estas feministas a decir: la pornografía es cosificante, es deshumanizante, es objetivante y siempre humilla a las mujeres y las convierte en objeto de agresión. Esa es, digamos, como la teoría dworkiniana de la pornografía en los años 70. Y en los 80 son rápidamente refutadas por una mitad del feminismo. Se vuelve un asunto muy contencioso en el feminismo mismo en aquella época. Pero digamos que en los años 80 emergen, yo diría que tres figuras, dos académicas y una popular: Camille Paglia, Eve Kosofsky-Sedgwick y Madonna, y rápidamente saldan el asunto con un discurso posfeminista libertario, digamos, en donde la mujer puede ser dueña de su propia sexualidad y puede decidir exhibir su propia sexualidad y lucrar con su propia sexualidad y articular un discurso a partir de su propia sexualidad, y no hay nada que discutir. Y digamos, los liberales del mundo nos quedamos tranquilos con esa explicación durante muchos años, hasta que apareció Internet con la hiperdisponibilidad de la pornografía. Y yo te voy a confesar que por primera vez el caso Pellico me hace hacer un pequeño ajuste en esa visión y decir: no habría que habido una discusión más compleja que esto, porque yo no leo nuestras sociedades como unas de una cultura de la violación. Es decir, no veo que eso permee las relaciones entre hombres ni la masculinidad contemporánea, pero sí las veo permeadas por una cultura de la pornografía. Y supongo que ese digamos, no tabú de la pornografía, ese acceso inmediato y continuo a la pornografía, debe operar, pues digamos, transformaciones socioculturales y psicológicas, antropológicas, pues. Y luego, por otra parte, está la posibilidad de ser productor de pornografía uno mismo todo el tiempo. Es decir, pues en el siglo XVIII, Dominique Pellicot no le habría hecho eso a su mujer de entrada porque no hubiera podido reclutar a otros señores que se prestaran y no hubiera tenido una cámara para filmarlo ni una computadora para clasificarlo. Deberíamos revisar nuestra complacencia liberal hacia la pornografía a la luz de los recientes desarrollos tecnológicos y transformaciones sociales, Neif. Ya sé que suena una pregunta reaccionaria, pero no me parece impertinente. No, es una pregunta muy inteligente y muy difícil de responder, a la cual yo le tengo todo el temor del mundo. Lo voy a reconocer porque por un lado es un atributo que yo no me puedo dar, de decir: no, sí, yo quiero que se censure, yo quiero que se apliquen nuevos controles, porque cada vez que uno defiende este tipo de cosas, siempre se dispara hacia direcciones que no queremos. Así como cuando empezó Internet a masificarse, yo diría más o menos a partir del año 95,
1995 cambia toda la historia para mí, cuando esto llega a todo mundo y para muchos de este todo mundo entendimos, esto es para ver pornografía y otras cositas que más vamos a poder hacer. Pero cuando se masifica nuestro acceso a Internet, especialmente después cuando llega la alta velocidad y todo esto se vuelve tan fácil de ver sin ningún problema, claro que hay un impacto social. A mí me pegó mucho, tú sabes, la transición entre mi libro Pornografía, la segunda versión que escribí, y Pornocultura, es de realmente inquietud, de preocupación. Yo pasé, voy a decirlo con honestidad, pasé de una especie de actitud medio cínica, de querer desmistificar y denunciar a la histeria y a la histeria moral que estaba tomando la pornografía a partir de los movimientos feministas de los años 70, me parecía importante hablar de eso y decir esto es una ridiculez. Pero ya cuando termino esa siguiente edición de pornografía, me encuentro con un mundo que ya da otra clase de miedo, en el cual los controles que uno tenía como liberal, como tú lo acabas de decir muy bien, empiezan a perder pie, empiezan a perder los asideros, ya no nos queda tan claro, ok, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora quién lo va a controlar? ¿Ahora cómo vamos a saber que no se va a salir de control? ¿Cómo no se va a volver una bomba de tiempo cultural? Y yo siento que está sucediendo. Por un lado me da alegría ver que algo como OnlyFans funcione, por lo que veo que son los propios productores de pornografía que se están encargando de su distribución, de su manejo, todo eso creo yo que es, en esencia, es sano, creo yo. Pero como tú ves, este es un fenómeno netamente internetico, netamente digital. Y aunque sea un crimen restringido a una comunidad, no sabemos, a lo mejor está sucediendo en todas partes del mundo y no sabemos. Como dijiste muy bien, el caso se reveló por un error que no tuvo nada que ver, por ese día en que este hombre fue y lo cacharon filmándole los calzones a mujeres. Pudo nunca haberse sabido, así como 1000 otros casos pueden estar teniendo lugar ahorita igualmente horribles o mucho peores. ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo ponernos un bozal, ¿no? O una venda, decir, hasta aquí podemos verlo, más allá ya no. ¿Qué mecanismos existen y sobreviven? Que no sean la religión, obviamente, o la moral, para podernos censurar. Yo te voy a decir algo muy provocador. Yo creo que ninguno, pero que existe la discusión como un mecanismo regulatorio, que es un poco a lo que apuntaría yo. Es decir, a ver, yo tengo una visión menos entusiasta que tú de la pornografía. También diré que no soy un consumidor de pornografía consuetudinario, no es algo que me haya llamado mucho la atención nunca, o me divierte. Y quizás este es el quid. Me divierte, me da risa la pornografía con enorme frecuencia por su deshumanización, es decir, porque hay un ensayo de Eco que debes de conocer muy bien sobre la estructura del relato pornográfico en el cine, en donde simplemente la trama está hecha para que no sea insoportable una secuencia de sexo tras otra. Pero pues ahí no hay realmente personajes, ahí no hay realmente un discurso, no hay realmente una historia que te enganche. Hay, digamos, pues, así como a los arreglos florales les ponen nube para que se haga más grande el arreglo, pues es como nube la trama en una película porno. Y de hecho el Internet lo que ha hecho es sacrificar la trama de las películas porno. Son premisas de escenas, es decir, hay unas personas que están en un bar o en una oficina o en un calabozo o en un algo que van a llegar a una escena sexual con un money shot. Es decir, realmente no es importante la historia. Entonces, yo estaré de acuerdo con Andrea Dworkin y compañía en una cosa, y por eso te decía yo al principio, la pornografía es desnaturalizante, es deshumanizadora. Ajá, sí, para eso es. Es decir, en la pornografía, pues todos eres una sucesión de orificios y protuberancias que estarán embonando unos en otros. De eso se trata la pornografía. Mientras sea una actividad lícita y consensual, a mí me da un poco de risa,
pero hasta mucha gente le produce mucha excitación y a mí me la puede producir en algunos casos, pero más allá de eso, pues es una actividad que ahí está. Que eso tenga un correlato en cosas que suceden en la vida real y que lesionan derechos humanos y que lesionan derechos civiles y que lesionan la integridad física de las personas es un problema. Y fíjate que yo no sabía que existía tu libro Pornocultura. Yo leí Pornografía, que es una historia de la pornografía que a mí me deslumbró y que en la mañana constaté que está descatalogado. Ahora entiendo por qué. Supongo que Pornocultura es su versión mucho más nueva y actualizada de estos tiempos que corro a leer. Pornografía era un libro predigital. Yo creo que tú publicaste ese libro a principios de este siglo o a finales de los 90, si no me equivoco, y fueron mis lecturas básicas sobre pornografía en la época. Bueno, en este mundo, pues estamos sometidos en efecto a una pornocultura, aunque no estemos buscando la pornografía. A mí en Instagram todos los días me ofrecen entrar a toda suerte de chats con toda suerte de personas que hacen toda suerte de cosas y a todos nos pasa eso todos los días. Entonces, en ese sentido, yo no estaría por decir censuremos la producción de material pornográfico o censuremos la distribución de material pornográfico, porque además, así como la pareja Pelicó vivió esta historia tan horrible en donde la señora era drogada y violada, pues habrá parejas que quieran invitar a unos señores a los que conocen por internet a que le hagan cosas a la señora mientras echa una siestecita y el señor lo querrá filmar y estarán en pleno derecho de hacerlo y mientras la señora esté de acuerdo y todos estén de acuerdo, pues a nadie le hacen mal y si lo quieren distribuir o subir a YouPorn, pues que les aproveche. Es decir, no hay nada que regular ahí. Lo que creo que sí es importante es discutir, porque decir combatamos la cultura de la violación, pues es no decir nada, es criminalizar a un género. Decir combatamos la cultura de la pornografía a partir de una discusión familiar, escolar, mediática de los límites de la pornografía y del consenso, pues a lo mejor puede ser útil desde una perspectiva liberal, Nave, porque el otro sería pues entrar un poco en un fenómeno francés que me gusta bastante menos, que es el Comité de Salud Pública. Sí, sí. Fíjate, es que, bueno, lo que dices es muy importante. Dijiste muchas cosas muy importantes, pero yo con lo que me quedaría es con esto. Es decir, la pornografía sí se puede ver de esa manera, claro, como un fenómeno deshumanizador. Y es su función, como dijiste muy bien. Pero también hay que ver, es también una puesta en escena. Es esto, lo que tú dijiste. Entonces, hay participantes que están plenamente de acuerdo en hacerlo. Que después alguien tenga remordimiento ha pasado 10 millones de veces. Que después alguien se arrepienta de haber hecho esto, por supuesto. Pero en general, la gente lo hace por dinero, algunos lo hacen por otras motivaciones. Pero a lo que voy es que es muy diferente cuando alguien lo hace de manera bajo coerción. Y ahí tenemos ya el caso de la trata de blancas. Y yo he tenido muchas discusiones que casi siempre con feministas, y no solamente con feministas, que inmediatamente asocian. No es que la pornografía implica la trata de blancas, implica coerción, implica sometimiento. Y yo digo, es que no es cierto. O sea, si tú vas a cómo ha funcionado esta industria durante toda su historia, no es cierto. A veces sí ha sucedido, pero no es ni la norma. Si lo haces, es como decía él, uno de los que estaban participando en el caso Pelicó, dicen, ¿cómo iba a imaginarme yo que esto era ilegal si me estaban filmando? Si estaban documentándolo. La documentación misma le dio a él la certeza de que había un consenso, que había un acuerdo tácito con la mujer, con la participante. Ahora, obviamente no fue el caso, pero a donde voy es que no podemos englobar todo como si fuese todo deshumanizante, pero sí hay obviamente una vena que va por ahí. Y esa vena, yo siento, nutre una necesidad de la especie humana y se ha canalizado por ahí y hasta cierto punto, como muchos piensan, es más sano poder canalizar esos deseos perversos de realmente causar daño a través de un espectáculo sexual contenido en una pantalla que llevarlo a cabo, que ponerlo en un performance, que hacerlo
un acto con tu pareja o con un desconocido. La violación, la pornografía de la violación existe como un género más. Y es mejor, creo yo, que alguien esté actuando una acción violenta para liberar a alguien de ese deseo a que esta persona lo lleve a cabo en realidad. Ahora, todo esto está en un terreno un poco nebuloso, pero creo que cuenta históricamente. Este se ha discutido muchísimo. Déjame concederles razón absoluta en algo a las feministas, y en esto estaría totalmente de acuerdo con el discurso de las feministas sobre el caso Pelicó. Estos 72 hombres, bueno, no los 72 porque solo 50 están sometidos a juicio en este momento, 51. Pero estos 51, estos 51 hombres que dicen, es que yo creía que había consenso. Oye, pues creías que había consenso con el marido, y con el marido había consenso. En lo que sí hay un reflejo profundamente misógino y profundamente cosificador de las mujeres es en asumir que el consenso con el marido es el consenso con la mujer. Claro. La mujer está dormida. Hoy oía yo un podcast, creo que en France Culture, si no me equivoco, en donde había una abogada que hablaba de que la jurisprudencia sobre el hecho de que tener comercio carnal con una persona dormida es constitutivo de violación es del siglo XIX en Francia. O sea, la primera vez que hubo un juicio por violación y que la defensa dijo, pues es que yo no la violé, lo que pasa es que le hice el amor mientras estaba dormida, y el tribunal dijo, eso es constitutivo de violación, ahí no hubo consenso, es el siglo XIX. Y ahí sí creo que podría haber, digamos, un código machista de la pornografía, creo que es derivado de la pornografía, que es, bueno, si ella está dormidita, su marido debe de estar de acuerdo, porque la pornografía es un asunto de hombres. Creo que sí ha habido, digamos, y supongo que tiene que ver con cómo estamos constituidos los hombres, pero sí ha habido un secuestro masculino de la esfera de la pornografía y por lo tanto hay una rectoría masculina del mundo de la pornografía. Eso no sería digno de revisión, y sé que hubo intentos en los 70 y en los 80, pero no llegaron a ningún lado en realidad, ¿no? No, en ese sentido, claro. Yo creo que esto tiene que ser cataclísmico para la ley, no solo francesa, sino mundial. Tiene que reimponer una nueva lectura a lo que quiere decir la violación. Y es interesante cuando te encuentras con las leyes en Francia, cómo había cosas que no están consideradas, ¿no? Que no, y supongo, no sé en México cómo sea la situación, me imagino que estaremos igual o peor, pero creo que definitivamente tiene que haber una reconsideración de lo que se considera un acto cometido bajo tu propia voluntad, ¿no? Creo que también a lo mejor habría falta como una nueva ética de los encuentros anónimos. Es decir, creo que si el consentimiento es importante entre una pareja, pues creo que entre desconocidos se vuelve todavía más importante. Y creo que esto en el mundo de Tinder y de Grindr y de todas estas aplicaciones en donde la gente tiene encuentros casuales en la calle o en lugares inesperados, pues se hace más importante. Es decir, si no es buena idea asumir el consentimiento de la pareja, pues menos buena idea es asumir el consentimiento en un escenario de este tipo, en donde alguien tendría que estar dormido o fingir estar dormido o cualquier otra cosa. Es decir, creo que también ahí se necesita incluso una ética del libertinaje sexual. Sí, me gusta esa idea, una ética del libertinaje sexual. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo aplicarla? O sea, sí, más allá de ser una ética básica que todo el mundo tendría que entender, asumir y aceptar, ¿cómo ponerle dientes al enforcement, a la aplicación? Ese es el problema. O sea, volverlo una ley y aplicarlo, ¿no? Claro. Y creo que ahí tendrá que ser punitiva y de manera invariable, pues nos toparemos con casos como el caso Pelicó, aunque esperando siempre que sean cada vez menos y que las consecuencias sean cada vez menos lesivas. Nefi, ya te agradezco enormemente que hayamos tenido esta conversación difícil. ¿Hace cuánto que publicaste Pornocultura? Cuéntame ese libro. Muchísimo, ¿sabes? Debe estar 2007, 2008. Lamentablemente también está descatalogado,
pero espero volverlos a publicar los dos, ¿sabes? Porque el primero me parece todo importante porque presenta este contexto histórico, económico, moral, político, y después en pornocultura ya es un cambio hacia otro tipo de pornografía. Y ahora la tercera parte que empezaré a reconsiderar porque ya la había empezado a trabajar, pero OnlyFans y otros factores han cambiado mucho también la idea de las cancelaciones, el nuevo acercamiento hacia lo sexual que tiene que ver con la cultura woke y anti-woke, es decir, con la cultura de la justicia social y la anti-justicia social, que ahora también es un factor importante. Va a cambiar mi nuevo acercamiento a este fenómeno que no sé cuánto tiempo tarde en terminar. Pero te paso esa información más adelante. Lo espero con fruición y me procuro pornocultura en Mercado Libre a la brevedad o en una librería de viejo. Nif Yaya, ¿dónde podemos leerte y dónde podemos seguirte en redes sociales? Mira, estoy en lo que era Twitter, que yo le sigo llamando Twitter, como Nyeya, Nyeha. Estoy en Facebook, pero rara vez posteo, simplemente reposteo material que publico en otros lados. Tú sabes, tengo una columna en el suplemento cultural de La Razón, escribo en la revista Literal, escribo en la revista Zócalo. Mis artículos políticos y mi nuevo libro, no sé si sabes, se llama El planeta de los hongos y es es una historia cultural de la psicodelia. Creo que eso tendremos que abordarlo pronto porque también tiene su pinche complejidad. Gracias, Nif Yaya. De verdad, yo les recuerdo que a mí me pueden leer en Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads. Esas son las dos redes sociales en las que publico y que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden encontrar en Amazon Music, Apple Music, Spotify, YouTube, Deezer o cualquier lugar en el que ustedes acostumbren escuchar podcast. Gracias a ustedes y les recuerdo, siempre pidan permiso, siempre es mejor que pedir perdón. Hasta la próxima.